Buenas tardes, noches, días, queridos hermanos, en el momento que ustedes decidan hacer favor de vernos y escucharnos. Estamos muy contentos porque vamos a compartir nuevamente la reflexión del Santo Evangelio y de algunas de las lecturas ya de el domingo decimosegundo de tiempo ordinario. Ya regresamos después de el tiempo fuerte de Cuaresma, Pascua. Ya regresamos a tiempo ordinario, ya se terminaron también las fiestas que hay al final, ya no al final de la Pascua, hay algunas fiestas importantes, ya también se terminaron, y entonces retomamos ya las lecturas del tiempo ordinario. Y hoy en la tarde, pues estamos los tres de costumbre, el padre Miguel Saloma. Padre Miguel, buena tarde. ¿Están? ¿Cómo están todos? El padre Jaime Paredes, buenas tardes. Saludos. Hola. Y el diácono José Antonio Tame. Y yo quisiera preguntarle al padre Miguel, ¿quisieras hacer algún comentario antes de leer el Santo Evangelio? No, comenzamos con la lectura. Perfecto. Padre Jaime, ¿nos hicieras favor? Claro, sí. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel, ¿nos hicieras favor de comenzar la reflexión? Muy bien, me da mucho gusto que me toque este texto y a la vez pavor porque pues es el mensaje del Evangelio concentrado, ¿no? La espiritualidad evangélica concentrada, pero yo quisiera comenzar diciendo que este fragmento de Lucas se divide en dos partes, ¿no? La pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente? Y dicen ustedes quién soy yo. Y luego Lucas hace que Jesús se voltee a la multitud o a la iglesia en general y nos dice que pues el que quiera seguirlo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y lo siga. Es decir, son dos partes. La primera parte les pregunta quién dice la gente que soy yo. No es en el camino de Cesarea de Filipo como lo dice en otro evangelio. Eh, este es un lugar solitario. Se ve que Jesús está orando, se acercan los discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Así como una evaluación de la percepción de la misión de Jesús. Y esto da origen a una reflexión de nosotros. ¿Qué pensamos de Jesús? ¿Qué creemos de Jesús? Es necesario despojarse de todo lo que pensamos de Jesús para que Jesús hable a nosotros, en nuestro corazón, y nos diga quién es Él. Y los discípulos le contestan, unos dicen que es Elías,
otros dicen que eres un profeta que ha resucitado, es decir, muertos que han resucitado, y esto hace que el Señor tenga una identificación en el pasado. Esto es muy, muy importante porque Jesús no es pasado, no es algo del pasado, no es una reanimación de un pasado, sino que es una persona nueva, una persona novedosa que siempre está creando cosas en nosotros. Y esto hace que Pedro se adelante. Quien dicen la gente que soy yo, le contestan Elías, uno de los profetas, por pura gente muerta. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro se adelanta, no sabemos qué hubieran dicho. A mí me hubiera gustado que opinaran cada uno de los discípulos, ¿no? Pero Pedro, pues que se adelanta y dice, eres el Mesías de Dios. Eh, en la otra versión del Evangelio dice nada más, eres el Mesías. En este Evangelio de Lucas dice, el Mesías de Dios. Bien. Los profetas y Elías eran personajes del Antiguo Testamento hasta cierto punto políticos, hasta cierto punto revoltosos políticamente. Y esto va señalando una ruta de reflexión. Cuando Pedro dice, eres el Mesías de Dios, se refiere al gran libertador, a la persona que desde el siglo cuarto antes de Cristo hasta el siglo primero se esperaba un libertador de los imperios que venían dominando a los israelitas. Primero, pues la liberación de Egipto, y luego los asirios, y luego los babilonios y los persas, y al final de cuentas Roma, los griegos, por supuesto, los griegos y Roma fueron imperios que dominaron a Tierra Santa, a Israel. Entonces, la sensación es que el Mesías, el ungido, eso significa Mesías, la palabra griega que nosotros utilizamos es Cristo, pero la palabra hebrea y aramea es Mesías. El Mesías es el ungido. Tengo que decir que el Mesías era una especie de restauración de la monarquía en su más puro sentido, como el rey David, la restauración de la monarquía al estilo de Salomón y de David. Y entonces se esperaba, perdón, se esperaba un Mesías, un libertador, un rey que pudiera gobernar en Israel y que fuera el ungido de Dios. La palabra tiene su origen en el personaje de Ciro, el emperador persa que liberó a los judíos de Babilonia y que les dio el retorno a Jerusalén. Y entonces Ciro era el ungido de Dios, el libertador de Dios. A pesar de que Ciro no pretendía que lo vieran así, Ciro hacía una política poblacional distinta de los babilonios, pero fue interpretado por el pueblo judío como un libertador de Israel. Y entonces se le llamó el Kyrios, el Cristo, en griego. La palabra hebrea, como les decía antes, era Mesías. El Mesías era un restaurador de la monarquía
y un libertador del pueblo de Israel. Y entonces Pedro le está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el libertador de Dios, que Dios nos mandó para liberar al pueblo. Y Jesús no lo desmiente, no lo desmiente, pero le da un giro a esta posición de Pedro, que es la posición que el pueblo de Israel quería ver en el Mesías. Y el giro que le dan es esta catequesis que Lucas y que los evangelios hacen de Jesús. Él le dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos, y dirigiéndose a todos, les dijo que el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz de cada día y que venga conmigo, pues el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la salvará. La primera cosa que hace Jesús es prohibir determinantemente que los discípulos comiencen a publicar que es el Mesías. A pesar de que no lo niega, les prohíbe hablar de eso, porque Jesús no quiere que se identifique su mesianismo con esta restauración política de Israel, esta restauración política de la monarquía de Israel. Es decir, Jesús se ciñe o se adhiere a una corriente que también existía en tiempos de Jesús, el Mesías sufriente. Este texto de Isaías 53, me parece, es Isaías 53, que habla del Mesías sufriente, el Mesías que es una persona desechada por el poder político, desechada por la sociedad. Y esta corriente del Mesías rey y el Mesías sufriente eran dos corrientes que convivían en tiempos de Jesús. Jesús se ciñe a la posición del Mesías sufriente. No podemos negar que en el fondo las dos corrientes se cumplen en Jesús. No podemos negar que todas las profecías del Antiguo Testamento eh, que no vemos cumplidas en Jesús, en la vida de Jesús, se van cumpliendo a lo largo de los siglos hasta que se dé un cumplimiento total de las profecías del Antiguo Testamento. No todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. Hay algunas que todavía no se han cumplido. Y esta falta de cumplimiento se va dando a lo largo de los siglos. Y por supuesto que se va a dar en plenitud cuando vengan el final de los tiempos. Allí veremos todas las profecías de Israel cumplidas, las de el siervo sufriente y las del Mesías Rey. Pero nosotros, los católicos, los cristianos, vemos el cumplimiento de todas estas corrientes en la persona de Jesús. Y Jesús les prohíbe para que no se difunda la falsa esperanza de un Mesías político, un Mesías rey de Israel político. Y continúa diciendo a los apóstoles y a la gente, a nosotros, nos dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado, desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado y al tercer día resucitar.
Entonces, dirigiéndose a la multitud, les dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día, porque pensemos que la comunidad cristiana estaba consciente en los primeros tiempos de la persecución de que había que dar la vida por Cristo. Y este dar la vida por Cristo significaba el ser mártir, ¿no? El Evangelio aclara, no solo es el momento final, el momento del día final de cada uno de nosotros, es vivir la cruz, la entrega, el amor, la generosidad, el perdón, que son las características de la cruz de Cristo, la misericordia, las características de la cruz de Cristo, que no es precisamente el masoquismo o la resignación o los problemas de la vida, ¿no? Es necesario hacer un acto voluntario de cargar una, una entrega que es de cada día. Es muy interesante porque nosotros pensamos siempre que en el momento final voy a decir que sí, en el momento final voy a arrepentirme, en el momento final, no es el momento final nada más, es de cada día, de diario. Nosotros tenemos que cargar nuestra cruz, que no es el sufrimiento, que no es la resignación, que no es el masoquismo, sino un modo de enfrentar la realidad con generosidad, con amor, con entrega, ¿cómo se llama? Con una el misericordia, perdón, se me pasaba la palabra. La misericordia eh, es la manera en la que nosotros seguimos a Jesús. Y esto hace que nosotros podamos estar, sí, eh, conscientes de que tenemos que no aspirar al éxito, no aspirar al placer, no aspirar al bienestar, sino aspirar al servicio que venga conmigo, el que quiera salvar su vida la perderá, el que la quiera perder en el servicio, en la caridad, en la donación, la encontrará. Por mi causa, ¿no? Dice, el que quiera perder su vida por mi causa. ¿Cuál es la causa de Jesús? La salvación de los hombres, el amor, la la solidaridad, la generosidad. El que quiera perder su vida, desgastar su vida en la generosidad, la encontrará. Es decir, este es el cristianismo, es un resumen del cristianismo, un resumen muy grande de la aceptación de Cristo como libertador personal, la libertad que produce internamente, no políticamente, sino internamente, es una experiencia de encuentro personal con Él, y esto hace que nosotros reproduzcamos en nuestra vida diaria, la donación de Cristo. Decía el Papa Juan XXIII que los cristianos de hoy ya no estamos llamados a la muerte cruenta, al testimonio de la muerte cruenta, al martirio, sino que estamos llamados a una disciplina constante. Y esta disciplina constante es la donación de nosotros mismos en los valores del Evangelio, en la misericordia, en la oración, el pasar por el mundo haciendo el bien. Me parece que esto resume mucho el Evangelio. Ujú. Adelante.
Sí, muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, Gracias. Sí, da mucha luz estas dos corrientes, ¿no? Sobre el Mesías sufriente, el Mesías así político, de una manera así vista, sí, da mucha luz. Y yo lo refiero a la primera lectura del mismo domingo. eh, es este Cristo sufriente, bueno, este Mesías, perdón, el Mesías, bueno, sí, Mesías sufriente. Listo. Dice el texto de Zacarías, que es la primera lectura. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Eh, Harán duelo como se hace duelo por el hijo único, y llorarán por él amargamente como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Hadad Rimón, en el valle de Megiddo. En aquel día brotará fuen- una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Es interesante esta perspectiva, cómo Dios va transformando esta rebeldía nuestra, este sufrimiento nuestro, pues esta maldad, ¿no? Mirarán al que traspasaron. Eh, es Dios que asume pues toda nuestra inmundicia, todo nuestro pecado, y que lo veamos los seres humanos, que contemplemos nuestra propia maldad pues en la víctima, en alguien que está allí, traspasado, pues se vuelve una bendición, porque luego dice el texto que brotará una fuente que será perdón, será el perdón de todo ello. Yo creo que es el sentido que poco a poco irán entendiendo los apóstoles. Los apóstoles, no podemos, pues sí, ser servidores, no podemos entrarle al servicio, a la entrega generosa, si antes no somos redimidos de este pecado, si antes no somos redimidos por la gracia de Dios de este pecado. Y entonces yo creo que San Pablo en sus cartas, me viene a la mente Filipenses, donde dice: he sabido de algunos de ustedes que se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Como si la predicación central fuera la cruz de Cristo. Y también en la carta a los Corintios, pues San Pablo también dice: mientras que nosotros predicamos a Cristo y un Cristo crucificado. Es como la comprensión ya de estos discípulos, de los apóstoles, pues de las comunidades cristianas también, la comprensión de que es en Cristo crucificado como somos sanados, como somos salvados, somos redimidos, somos rescatados de nuestras propias inmundicias, de nuestro propio pecado. Y entonces sí, el seguimiento es a Cristo crucificado, y después el anuncio que Jesús hace de su pasión. Sufrirá a manos de los poderosos, de las autoridades, y después dice: y al tercer día resucitará. Seguramente está basándose esta expresión en la confianza en Dios, porque en las manos de Dios estaban el destino de los justos. Entonces, al hablar de la resurrección, hablar del tercer día de la resurrección y al tercer día resucitará, está hablando de esa confianza en el Padre que no deja a sus servidores, no deja a al ungido, no deja al Hijo, no nos deja a nosotros, no nos abandona a la muerte, sino que nos rescata. Ese anuncio de la resurrección es precisamente un anuncio de confianza en el Padre que no va a abandonar. En las manos de los justos en las manos de Dios están el destino de los justos, diría también un texto del Antiguo Testamento. Entonces, con estos textos que ahorita eh, eh, me referí, pues es ujú. el comentario que yo podría ofrecer de estas palabras de Jesús acerca del anuncio de su pasión. Muchas gracias, Padre Jaime. Pues yo quisiera complementar lo que muy bien nos han hecho favor de decirnos el Padre Miguel, el Padre Jaime, no porque hubiera mucho que complementar, pero
yo quisiera decir, bueno, en nuestra vida diaria, queridos hermanos, Jesús nos pregunta, como le preguntó a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta, pues, es clave en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no bastaría repetir lo que ya leímos en el Santo Evangelio, que dice Pedro, ¿no? El Mesías de Dios. Sino lo que tenemos que hacer es realmente la respuesta a esta pregunta es un encuentro personal y profundo con Cristo. Si no, nos quedaríamos, por así decirlo, por encimita, no llegaríamos profundamente a volver hechos lo que estamos diciendo con la voz de que creemos y estamos seguros de que Cristo es el Mesías de Dios. Y este encuentro personal con Cristo y profundo, pues nos lleva a, como nos dice Jesús también en el texto, a cargar mi cruz de cada día, ¿no? Que uno podría pensar, híjole, a veces a mí me toca una cruz más grande que a otros. Y probablemente sí, cuando te comparas con otros, que yo recomendaría no hacerlo, pues ves que hay personas que sí han sufrido más que tú, que han tenido la vida más difícil que tú. Y entonces puede ser que pierdas ese enfoque de que la cruz de Cristo se vive en la vida cristiana no como una evasión o ausencia de dolor, sino debemos asumirla con un sentido en amor y fidelidad. Es darle ese sentido, ¿no? Y también al decirnos Jesús que si quieren seguirme, tomen su cruz y síganme, lo que nos está diciendo Jesús es que ser cristiano es ser valiente, ser valiente. Se necesita ser valiente en cualquier época, no quiero decir que hoy más que antes o antes más que hoy, siempre se ha necesitado ser valiente. Pero también tenemos que ser perseverantes, perseverantes, porque lo que nos está pidiendo hoy Jesús a nosotros es que no solamente creamos de creer, sino que caminemos con Él. Y este caminar con Él, incluso cuando el camino sea cuesta arriba, cuando nos cueste trabajo. Y como bien decía el Padre Miguel, tenemos que caminar con Él siempre, porque si alguien quiere jugársela de que en el último momento me arrepiento o hago caso a las enseñanzas de Jesús, créanme que cuando te toque a la mejor ni cuenta te das y no tienes chance de hacerlo. Y se los digo por experiencia propia, ¿no? Entonces, eso es, tenemos que caminar con Jesús y tenemos que adoptar a Jesús y hacer un encuentro personal y profundo con Él. Padre Miguel, ¿quisieras comentarnos algo más? Sí, ya para terminar con mi reflexión, porque este evangelio es para continuar la reflexión toda la vida, ¿no? Ujú. Pero para terminar mi reflexión el día de hoy, quisiera acentuar la palabra seguimiento. La dinámica de la encarnación nos hace pensar en un Dios solidario, en un Dios que se involucra en nuestra realidad, ¿no? No es un Dios que nos dice desde el cielo, alcánzame, ¿no? Purifícate y alcánzame, brinca y alcánzame en el cielo, sino que el Dios del amor, de la amistad, la misericordia, la amistad con el hombre, ha tenido a bien hacerse uno con nuestros esfuerzos
y con nuestras luchas y nuestras realidades de la limitación, de la debilidad, ¿no? Y entonces el seguimiento no es un camino que te da Dios para que tú lo recorras, sino que Él va adelante y va adelante hacia la cruz. Eh, este es el primer anuncio de la cruz, de la pasión en el Evangelio de Lucas. El primer anuncio que Jesús hace a sus discípulos de encaminarse hacia la donación y Él va adelante. No podemos decirle, no podemos porque nos planteas una cosa muy elevada, ¿no? Nos planteas un ideal muy elevado. No, no. El ideal no es elevado porque Jesús va adelante de nosotros. Y esto significa la palabra seguimiento. No es una trayectoria para nosotros espiritual, sino un seguimiento de la persona de Jesús. Poner los pies en donde Él ha puesto sus pies. Y esto hace que nosotros nos encaminemos hacia la donación perfecta, hacia la donación de cada día, de todos los días, de todos los momentos, de todos nuestros pensamientos, ordenarlos en la persona de Cristo. Esto me parece que es muy importante para mí. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, Yo le dejaría allí. yo también. Creo que ya está muy redonda nuestra propuesta de reflexión, queridos hermanos. Les agradecemos mucho que nos vean y nos escuchen. Y si les gustó este video, donde está el pulgar hacia arriba, si pueden oprimirle clic y si nos hacen favor de seguir compartiendo este video para que poco a poco y con el favor de Dios, pues hagamos que esta comunidad siga creciendo como hasta hoy. Que Dios les bendiga y si Dios quiere nos veremos la próxima semana. Hasta pronto. Bendiciones.